¿Cuántas detenciones hacen falta para que el crimen organizado empiece a preocuparse? Porque en Culiacán parece que ni los helicópteros ni los comunicados de la SSPC les quitan el sueño. Esta semana el gobierno federal sacó el pecho: 9 detenidos, 3 narcolaboratorios inhabilitados, armas, vehículos, químicos y sí, entre ellos presuntos integrantes de los Chapitos y los Mayos, porque aquí la pregunta no es quién cayó, es a quién le convenía que cayera. La versión oficial habla de enfrentamientos, operativos simultáneos y un despliegue quirúrgico, pero detrás de cada captura hay algo que no se dice. Nombres que no aparecen en las listas, territorios que no se tocan, jefes que nunca están en casa cuando llegan los militares. Y mientras los medios replican boletines con cifras y siglas, el cartel se reorganiza, se adapta, se ríe, porque en esta guerra los que caen son soldados rasos y los generales siguen firmando cheques. ¿Fue una operación para debilitar al narco o para enviar un mensaje? Y si fue un mensaje, ¿a quién iba dirigido? Porque cuando la narrativa suena demasiado bien, es probable que la historia real tenga más pólvora que tinta. Ahora vamos a contarte cómo fue realmente la cacería en Sinaloa, sin maquillaje, sin aplausos. El parte oficial no escatima en detalles. 3 enfrentamientos, 9 detenidos, laboratorios clausurados y una narrativa lista para conferencia de prensa. Lo que no dice es que todo ocurrió en Culiacán, donde el manual del operativo empieza con blindaje y termina con concesiones muchas veces. La madrugada arrancó en Los Ángeles, fraccionamiento con nombre de telenovela y balas de calibre real. Ahí cayeron 3 supuestos miembros de los Chapitos con arsenal completo, armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo. Es decir, lo básico para un día laboral en el narco. Nada nuevo, salvo que esta vez había cámaras y cronistas del estado tomando nota. Por la tarde, en Monteverde de Villa y Alcoyonqui, el guión se repite. Más enfrentamientos, 2 muertos, 2 detenidos de los Mayos y un repertorio de armamento, equipo táctico y ponchallantas. La guerra parece coreografiada, el mensaje reciclado. Y mientras tanto, en Bella Vista se ofrece otro cuadro: 3 hombres y un menor de edad capturados, también con armas, motocicletas robadas, cargadores, cartuchos, todo ordenadito para la foto. Una detención con escenografía de telenovela policíaca. Solo faltaron las cortinas de humo para disimular la impunidad estructural. Pero el golpe más simbólico no vino del plomo, sino del cloro. Aparte de las detenciones, se hablan de 3 centros de producción de metanfetaminas que fueron inhabilitados. Miles de litros químicos, toneladas de sosa cáustica, dosis inutilizadas. Según la SSPC, se evitaron 368,000 intoxicaciones en potencia. Casi se escucha el aplauso invisible de una sociedad que ya no sabe si confiar o resignarse. La cuenta pública tiene su trofeo. El narco, su margen intacto. Y el narco, hablando de todo, aparentemente ya se adaptó. Cada laboratorio cerrado es reemplazado por otro. Cada detenido es sustituido antes de firmar su declaración. El narco aprendió algo que el Estado finge y sigue fingiendo ignorar. La estructura no se derrumba capturando operadores intermedios. Porque esto no fue una operación quirúrgica, fue un escenario con bajas reales, una muestra de fuerza donde lo que más se repite no son los nombres de los detenidos, sino los errores de siempre. Cambian los apellidos, no la mecánica. Cae un grupo, avanza otro, el mapa se mueve, las raíces permanecen. Pero ¿quiénes son los detenidos? Bueno, tenemos que cayó el 60, pero no fue el único. En Abolato capturaron a José Isunza Ruiz, alias el Chonchias, presunto operador de los Chapitos, armado, cargado y con dosis listas para el reparto. Su aprehensión aparentemente no fue casual, fue bastante selectiva. No era un pistolero más, era parte del engranaje que permite que la droga fluya, que las extorsiones se cobren y que los territorios se mantengan alineados. Su captura confirma que al interior del cartel de Sinaloa también hay purgas, pero no las hacen los fiscales, las orquestan la estrategia de contención interna. Ese mismo día, el otro operativo,
2 hombres vinculados a la facción de los Mayos fueron arrestados tras un enfrentamiento. Fueron identificados como Marco Antonio R. y Juan Manuel G. Y aunque sus nombres apenas figuran en los reportes, fuerzas federales deslizan algo más incómodo. No eran sicarios sueltos, eran posibles operadores de alto nivel reunidos, según la línea de investigación, para tratar temas sensibles de la estructura. La verdad es que nadie los esperaba ahí, o al menos nadie esperaba que fueran capturados. No aparecían en listas prioritarias, pero sí en las reuniones. Y eso, en este mundo, dice más que un organigrama oficial. Cuando la tropa se junta en pueblos pequeños, no es para jugar dominó, es para repartir cargos. Si estos 2 eran de alto rango, como se sospecha, la redada tocó nervio, y eso explica por qué el resto de los mandos no estuvo ni cerca. En otras noticias tenemos que Víctor Hugo Chávez Martínez, quien fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco, hoy está en prisión con acusaciones de violación y abuso de autoridad. Es decir, el hombre que debía proteger terminó en el mismo grupo que solía perseguir, o por lo menos que simulaba perseguir. Su carrera fue meteórica, fue coordinador en Colima, titular en Tabasco y después, sorpresivamente, parte del grupo de militares procesados y sentenciados en la 5ª Región Militar. Un giro que no requiere guionistas, basta con revisar los contratos, las órdenes de aprehensión y las ausencias notorias. Chávez Martínez no cayó solo. Su antecesor, Hernán Bermúdez Requena, también enfrenta una orden de captura. Se le vincula con el grupo criminal La Barredora, y aunque todavía no lo confirman oficialmente, hay quien jura que desde su despacho se pactaban más treguas que operativos. La seguridad pública en Tabasco no fue una política, de hecho fue un negocio, y cada funcionario removido es un recordatorio de cuántos estuvieron cómodos en la misma silla, sabiendo que el verdadero jefe no tenía uniforme, pero sí estructura. Y a todo esto, ¿no debería ser momento para que Adán Augusto hable y se pronuncie? A todos en Tabasco les cayó suciedad con el tema de La Barredora, y no es fácil olvidar que fue él quien, en primer lugar, puso a Bermúdez Requena en el cargo. Y esto a pesar de que la Sedena ya le había advertido sobre las investigaciones previas contra él. Es que incluso el mismo AMLO ya conocía el historial. ¿Y simplemente lo omitieron? ¿Pensaron que ahora sí era de los buenos? Por favor. El exsecretario Víctor Hugo Chávez ahora duerme en prisión militar, pero el daño ya está hecho. Los pactos firmados, las órdenes dadas, la impunidad en curso. Porque el derrumbe de los intocables no es por justicia, es por cálculo político. Cuando alguien cae, casi siempre es porque ya no servía. Cuando aparecieron la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, prometieron una unidad de élite lista para enfrentar al crimen en Chiapas. Lo que no dijeron fue que 8 meses después, varios de sus elementos estarían detenidos por extorsión y abuso de autoridad, y no contra criminales, sino contra una empresa productora de aceite de palma. 4 pacales fueron arrestados en Benemérito de las Américas. No fue por error, fue por patrón. Les gusta más el cobro que el combate. Y mientras el secretario de Seguridad del Pueblo apenas alcanzó a decir que es una noticia que nos afecta, lo cierto es que la unidad nació rota. Desde diciembre del 2024, cuando entró en funciones con Eduardo Ramírez, ya arrastraba señalamientos por corrupción. No es el primer escándalo. En mayo, un exmilitar de la propia FRIP denunció a un comandante por proteger a un cartel. Lo destituyeron, claro, pero hasta hoy nadie sabe qué pasó con la investigación. ¿Se archivó? ¿Se perdió? ¿O simplemente dejó de importar? Mientras tanto, otros actores entran al escenario. En Tapilula cayeron 2 integrantes de los mariachis, grupo criminal dedicado al robo, tráfico de armas y asaltos. Uno de ellos, Eric N., estuvo involucrado en el robo a Banco Azteca en enero, donde se llevaron más de 7 millones. El otro, Saúl N., lideraba operaciones locales. Fueron capturados, sí, pero el vacío sigue. Ni la FRIP, ni la Policía Estatal, ni la Fiscalía pudieron evitar que crecieran como plaga en la frontera. Chiapas es el sur que arde en silencio. Los escándalos se apagan con comunicados, detenciones con promesas y la delincuencia con contratos.
Porque cuando las fuerzas especiales se convierten en extorsionadores, ya no hay necesidad de que los narcos disparen. Basta con que los de uniforme cobren por ellos. Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.